Regresamos aquí, estamos hablando en este espacio de sentidos tántricos, estamos hablando del tema de astrología, de la visión psicoterapéutica con Ceci Tavera, Tavera, perdona, con Ceci Tavera, y estamos nos quedamos hablando acerca de lo importante que es la fecha o el tiempo o la alineación de los planetas en el tiempo de tu concepción y en el tiempo de tu nacimiento. Entonces, comentábamos acerca de no solo tu nacimiento y tu concepción, sino lo que sucede en torno a las cosas que tú concibes y creas. Pero hablemos del nacimiento. Bien, al respecto de las energías que juegan en estas dos etapas, ¿no? En la concepción y en el nacimiento, sobre todo en la concepción, es la suma energética de mamá y papá. En la concepción. En la concepción. Entonces, desde ese momento está decidido cuál va a ser tu sol y tu luna. Inclusive, de acuerdo al sol y luna que tú tengas, por ejemplo, hablemos de alguien que sea Acuario y Leo. Bien. ¿Okay? Acuario en sol, Leo en luna, Leo. o viceversa, ¿no? Pero en este caso, Acuario y Leo son opuestos. Okay, Cuando viene a nosotros una persona que tiene estos opuestos en sol y luna, nos damos cuenta que la relación de mamá y papá era opuesta. Ok. ¿Okay? Había conflicto, ¿okay? Uh-huh. No había unión, y entonces de ahí se van a derivar muchísimas más conflictos. De acuerdo. Cuando este sol y luna se encuentran en el mismo signo, quiere decir que había una total compenetración de papá y mamá al momento de la concepción. ¿Estamos hablando del mismo signo o signos que son equivalentes, parecidos, con energías similares? ¿Tiene que ser el mismo signo? Mientras sea el mismo signo, habla de más compenetración. Okay. Si son, por ejemplo, de signos de la misma cualidad, cuando estamos hablando de que son que tengan el mismo elemento, cuando son signos de aire, signos de fuego, signos, ¿sí?, que son complementarios, por así decirlo, habla de que sí hay una compenetración, pero no es la misma que cuando es el mismo signo en sol y luna. Claro, claro. Digamos que es mucho más profundo, mucho más trascendental, y obviamente había mucho más compenetración de la pareja. ¿Es momentáneo eso? ¿Se da en un tiempo, en un momento? ¿Estás hablando de la relación de la pareja o son personas que son parejas espirituales? Estoy hablando de la relación de las dos personas que generaron o engendraron a este ser humano. En ese momento. En ese momento, como ellos dos estaban. Aunque después se divorciaran, se pelearan, se reclamaran la pensión. Después, a lo mejor son súper opuestos y después encontrarán el camino del reencuentro. Bien, ¿no? Okay. Pero el niño, ahora sí que el producto viene cargado de esa energía de opuestos o de compenetración. Bien, eso me gusta y eso es una idea muy interesante. Ahora, ¿qué necesitarías? Porque aquí es, obviamente en el tiempo de la concepción tienes a los dos, pero necesitas también saber qué datos necesitas de los padres para saber si estaban en ese momento o nada más con ver los tuyos. Con la carta del paciente en este caso. Bien, ¿okay? Okay. Y por ejemplo, los demás signos se desarrollan a partir de la fecha de nacimiento. Muy importante, el ascendente es para el cual ocupamos la hora. Okay. ¿Sí? Todos los demás es con la pura fecha y el lugar. Pero para el ascendente ocupamos saber la hora en que nació la persona. Bien. Sin embargo, el ascendente no se va a desarrollar sino hasta que pase la primera infancia. A ver, cuéntame, porque me habías dado una clave y después me la quitas, así sentí. A ver, cuéntame. Mira, tú naces en cierto lugar y a cierta hora. Y digamos que eso te va a llenar de una carga energética. ¿Okay? El lugar y la hora. La hora tiene que ver con el ascendente porque era donde estaba, qué signo, digamos, o qué constelación estaba en el horizonte al momento de que tu nacimiento. Bien. ¿Okay? Y esa carga energética se va a quedar contigo, pero no quiere decir que se va a desarrollar enseguida. Porque ¿qué representa el ascendente? El ascendente en astrología psicoterapéutica son todos los mecanismos de defensa que uno desarrolla para defender, o sea, para crear el ego
¿sí? Okay. Que nos va a defender en las circunstancias que estamos viviendo en la primera infancia. Okay. Por ejemplo, todo niño nace sin mecanismos de defensa. Sí, claro. Es auténtico, es libre, llora cuando tiene hambre, llora cuando se hace pipí, patalea, hace berrinche, tira la mamila. Simplemente es. ¿Okay? Lo cual no quiere decir que esté en conciencia de lo que es, pero sí es libre y auténtico. Okay. Conforme el medio ambiente le dispone de ciertas circunstancias, una madre ausente, un padre agresivo, una familia muégano o las demás circunstancias que se presenten, cualquier variante, el niño va a reaccionar ante eso protegiéndose. ¿Sí? Entonces crea, por ejemplo, ante una mamá ausente, crea un mecanismo de fortaleza. ¿Okay? De yo soy fuerte, esto no me afecta. Se va fortaleciendo a sí mismo. ¿Okay? Y ese mecanismo de defensa que en ese momento le funciona para protegerse del medio, se va a convertir después en el ego. Ok, de acuerdo. ¿Okay? Por eso, el ascendente representa todos esos mecanismos de defensa que nosotros creamos y que después se convierten en esta digamos, faceta o esta interfase que nos divide a nosotros, el auténtico yo del que está enfrente. Okay. Entonces, por eso se dice que el ascendente es lo que el otro percibe a primera vista de nosotros. Pero lo que el otro percibe a primera vista de nosotros es este mecanismo que nosotros hemos creado para defendernos del medio. Claro. ¿Okay? Entonces, no eres totalmente auténtico. Uno tiene que aprender a volverse auténtico y abrirse a todas las experiencias, pero generalmente vamos con esta capa por la vida, ¿no? Generando un filtro entre si le voy a mostrar quién soy auténticamente, claro, o no le voy a mostrar quién soy auténticamente. Y eso es el ascendente. Qué interesante. Fíjate que en Tantra hablamos mucho de esta etapa y creo que les está pareciendo muy interesante. Estamos viendo aquí el chat, ¿sí? Muy buen programa, interesante. Sobre todo soy Piscis y mi ascendente Escorpión, ¿sí? ¿Qué significa? Bien. A ver, ya vamos a empezar a interactuar con el público. Esto es maravilloso porque la interacción nos permite hacer esto todavía más ágil y más vívido. Perfecto, mira, Piscis y Escorpión ambos son signos de agua. ¿Ok? Entonces, Piscis, lo voy a decir a la persona que haya escrito, eres afortunada. ¿No? Bien, esto no es pagado, esto no es pagado, quiero aclararlo. ¿Por qué? Porque Piscis es el último signo del zodiaco. Okay. Representa en edad al más viejito, por así decirlo, y al más vulnerable. Piscis es signo de agua, lo cual representa emociones, y el agua también absorbe las emociones del medio, ¿okay? Pero aparte es un signo que es mutable, entonces tiene las energías, los picos emocionales son muy altos o muy bajos. ¿Okay? Entonces son los cenotes emocionales, por así decirlo, o sea, la profundidad es inmensa y la forma en que ellos prestan atención a las emociones del medio y las reciben en sí mismos es muy fuerte, por lo cual están muy abiertos y vulnerables. Okay. Sin embargo, cuando alguien tiene un ascendente en Escorpión, por ejemplo, yo llego y pongo un escorpión aquí, ¿quién se le va a acercar? ¿Quién va a decir, ay, qué bonito escorpión? No es un cachorro, claro, es un escorpión. Claro. Entonces, el ascendente, los mecanismos de defensa que esta persona ha creado, ese interfaz escorpiónico intenso, ¿okay? De emociones intensas, de fortaleza, con la coraza, con el punzón, todo le defiende en el medio. Entonces, digamos que es una interfaz, un filtro que va a hacer que la gente que comúnmente se acercaría con confianza a un Piscis, claro, porque tenga, apertura, digamos que este detenimiento y se tome su tiempo antes de acercarse a él, ¿no? Entonces lo defiende, de alguna forma lo defiende. Sin embargo, esta fuerza pues tan fuerte que no permita que nadie entre y que nadie se vincule. Eso es algo que yo le digo mucho a las personas, sobre todo se lo digo a las mujeres y a los hombres que son como de corazón muy abierto, que tienen justamente estas características. Le dices, el único problema de establecer una coraza tan fuerte y tan dura o tan alta como le quieras ver, es que
la parte buena es que dejas afuera a los malos. Ujú. La parte mala es que también dejas afuera a los buenos. Los buenos no se alcanzan a acercar, ¿no? Entonces hay un problema ahí para estas personas de cómo sí protegerse y dejar entrar a los buenos a su vida, ¿sí? Porque los buenos no se acercan, por su vibración se ven atraídos, pero cuando sienten toda esa coraza, mejor se quedan afuera, ¿no? Ese es un poco lo que les debe de estar sucediendo. Por eso decías que era afortunado, porque se autoprotege. Sí, por una parte es afortunado si sabe utilizar las energías a su favor. Pero cuando nos dejamos llevar en el flujo energético de la astrología, podemos salir muy mal librados. A ver. El punto es saber, uno, encauzar las energías, ¿no? Y también aprender a trascender ciertos condicionamientos. Por ejemplo, Esa parte nos las vas a tener que explicar, sobre todo en su caso. En su caso no dice cómo se llama, pero la persona que nos está escribiendo, las personas que nos están escribiendo, este punto se vuelve muy, muy interesante saber. Se llama Saúl. Saúl. A ver, hablemos del caso de Saúl. Mira, en el caso de Saúl, ¿qué es lo que pasa? Son demasiadas emociones para él, Okay. muy profundas, y en algún momento dado se tuvo que haber dado cuenta que la gente a su alrededor no percibía de la misma forma que él. Entonces eso lo hace el Piscis, por eso es evasivo. ¿Y qué trabajo les cuesta? Mira, déjame dejarte aquí, Ceci, porque vamos a un corte comercial, vamos a nuestro Perfecto. segundo corte. Excelente. Y regresamos con este tema, con Saúl y con esta experiencia que es de la vida real. Gracias. Regresamos.